Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Ágape, amor que transforma? Amigos que nos ven, que se conectan y que están ya listos para este tiempo de nuestras lecciones para el crecimiento espiritual y en nuestra serie que estamos hablando del poder del Espíritu Santo y que ya empezamos a hablar de los dones del Espíritu, que hemos estado hablando de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo se manifiesta en nosotros, a través del fruto, de su poder, de la comunión y todo esto que es importante y que bueno, vamos a continuar hablando de esto, ¿verdad? Y bueno, una vez más, les doy la bienvenida a los que se conectan por Facebook o nos pueden ver por YouTube también en nuestra página de Ágape, amor que transforma. Siempre es una bendición para que lo puedan compartir, darle like y que si esto puede difundirse y ser de bendición a otros, pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, pues ya que estamos listos, yo te invito a que me acompañes a hacer una oración para dar inicio a la enseñanza de hoy y que podamos recibir de parte de Dios una palabra fresca, una palabra directa, una palabra del corazón. Amén. Papi, aquí estamos en esta hora dándote gracias por ese amor, por esa misericordia, esa gracia. Nunca nos cansaremos, Dios, de darte esas gracias, porque tú has sido tan bueno, tan paciente, tan misericordioso con cada uno de nosotros. Dios, gracias. Ponemos delante de ti este tiempo en el cual venimos a escuchar tu palabra, a recibir de ti, a ser llenos de ti. Espíritu Santo, habla al corazón de cada uno de nosotros. Háblanos, papi, que sea tu espíritu hablando a través de mi vida, que cada uno de nuestros hogares reciba tu palabra en esta hora, tu presencia esté entre nosotros y gracias por lo que podemos aprender y amarte y conocerte más, Espíritu Santo. Te necesitamos, Dios. Perdona, Señor, nuestras fallas, nuestros errores y enséñanos a tener una comunión más íntima y más directa contigo a través de tu precioso Espíritu Santo que amamos y que bendecimos en este tiempo y que te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues ya estamos listos, ¿verdad? Para nuestra lección de hoy, que bueno, yo te decía que estamos hablando del poder del Espíritu Santo, que hemos hablado varios aspectos importantes del Espíritu Santo, pero que ya empezamos a hablar de los dones y vamos a desglosar uno por uno. Ya hablamos o ya estamos hablando de el don de la palabra de sabiduría y la sesión anterior estuvimos comentando el hecho de los diferentes, primero que un gran ejemplo de la palabra de sabiduría estuvo en Jesús. Jesús tuvo todos los dones y vimos cómo Jesús era sabio al hablar, cómo era, cuando él daba una palabra, a todos los dejaba callados, porque su sabiduría era mucho más allá de la sabiduría humana, ¿sabes? Y claro, porque él tenía una comunión constante y directa con el Espíritu Santo y eso lo fortalecía y lo guiaba a tener palabras de sabiduría. Entonces Jesús, por excelencia, es un ejemplo de esta palabra. Y bueno, vimos algunos ejemplos también de cómo se da esto de la palabra de sabiduría, en qué momento se ha dado. Vimos que es para guiar al pueblo de Dios, para tratar problemas de las personas, para dirigir a la iglesia, para la vida cotidiana también lo vimos, y para ganar almas. Entonces, Dios da sabiduría a las personas para muchas cosas. Vimos cómo pues Dios le dio sabiduría a Salomón para guiar al pueblo. Y ya como don de la palabra de sabiduría, vamos a estar desmenuzando un poquito más claro el momento, porque yo te he dicho que los dones son usados en un momento específico para una circunstancia o una situación específica, para un grupo de personas o una persona en específico. Entonces, en este sentido, es importante que aclaremos que ya como don, la palabra se va usando en momentos específicos. Y que bueno, vemos por ejemplo que en estos casos, Dios ha usado a grandes hombres de la fe con la sabiduría, como el rey Salomón, que cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, ya para empezar a reinar sobre Israel, él le dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Dios le dio esa sabiduría y él fue usado. Y vimos, realmente la Biblia no nos cuenta toda la historia del rey Salomón, pero hay algunos acontecimientos muy importantes o muy característicos de la vida del rey Salomón, como por ejemplo cuando dos mujeres se están peleando un niño y él da una palabra de sabiduría donde dice, bueno, partan al niño a la mitad y la mitad cada mujer, pero más
que la intención de matar a un niño y de partirlo en dos era conocer a la verdadera mamá, y ahí se vio quién fue, y entonces él supo decir, entonces la verdadera mamá es esta, denle el hijo a ella. Entonces es parte de, entre otras cosas, ¿verdad? Y bueno, pues ahora vamos a iniciar o vamos a hablar de la manifestación de la palabra de sabiduría. ¿Cómo se manifiesta? Mira, Dios nos da sabiduría para muchas cosas, y buscando la palabra de Dios nos llenamos de sabiduría. Pero ya hablando específicamente de casos o situaciones en las cuales puede operar la palabra de sabiduría, vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Puesto que Dios es un Dios de variedad, es característico en su manera de hacer las cosas que existan más de una manera de manifestar la palabra de sabiduría. En otras palabras, podemos decir que hay diversas operaciones de este don, como también ocurre en los demás dones, no solo de una forma en exclusiva, sino hay varias formas, ya que puede darse en una de las siguientes maneras, y entonces es lo que vamos a estudiar en la lección de hoy. ¿De qué manera se puede usar el don de la palabra de sabiduría? Número 1, tiene que ver con impresiones del espíritu o intuición espiritual. A través de esto tú puedes recibir palabra de sabiduría, ya sea una impresión del espíritu o una intuición espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Dios habla y lo hace a menudo, pero no siempre es a través de una voz audible. Esto significa oír la voz del Espíritu Santo con el oído espiritual. Sin duda, existen personas que frecuentemente reciben la palabra de sabiduría mediante la intuición directa. Nadie les ha dicho nada, pero saben sin lugar a dudas que Dios les habló. Dar un consejo que parecería difícil de cumplir es un desafío que no es tan fácil de creer. Los eventos posteriores a seguir la indicación divina prueban que el cambio de planes era la cosa más sabia que pudo haber sucedido. Esto no se puede explicar, sino que solamente se puede decir que viene mediante de una comunicación espiritual. Esta comunicación viene acompañada de una fe instintiva y la seguridad de que es una palabra de sabiduría divina. En Hechos 16 del 6 al 10, vemos una palabra de precaución. Vamos a leerlo rápidamente y vamos a estar viendo la Biblia, si tienes ahí tu Biblia a la mano, porque vamos a estar viendo varios versículos que respalden lo que estamos hablando. Y entonces en Hechos 16 del 6 al 10, en Hechos 16 del 6 al 10 rápidamente dicen: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitnia, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Entonces aquí es una forma en la cual Dios le habla al apóstol Pablo. El apóstol Pablo y sus compañeros de viaje se dejaron guiar por el Espíritu Santo, aunque en ese momento no entendieran el propósito del mensaje. Si se hubieran rendido a cualquier impulso pasando por alto las indicaciones, las consecuencias los llevarían a cometer errores serios, aunque cuando los profetas hablan, sus profecías deben ser juzgadas. Y en 1 Corintios 14:19 nos dice esto, reafirma esta palabra, 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Que ya lo vamos a hablar ahorita más adelante, pero realmente no juzgamos al profeta, se juzga la profecía. ¿Qué quiere decir? No es juzgar como decir de, ay, esto no me gustó, o esto está mal, o esto no, sino aquí juzgar la profecía se refiere a ver a la luz de la palabra que la palabra de Dios que se está dando coincide con la naturaleza de Dios, con lo que es Dios y con lo que dice su palabra. Porque muchos profetizan y muchos pueden decir muchas cosas. Y mucha gente puede profetizar de lo que sabe, o profetizo a mi amigo que me cae bien y le digo lo que quiere oír. Pero cuando es de Dios tiene que ir respaldada por Dios, y entonces se juzga la profecía para saber que tiene los elementos de la profecía y que está dicha por Dios, porque lo que es de Dios se va a cumplir, lo que no, lo que es del hombre no se va a cumplir. Entonces aquí por eso vemos que
podemos recibir palabra de Dios o palabra de sabiduría a través de alguna impresión en el espíritu o una intuición. Por eso es importante tener comunión con Dios, porque aquí habla de que nuestro sentido, y hablando específicamente nuestro oído espiritual, tiene que ser despertado. ¿Cómo se despierta? A través de la comunión con Dios. Ya sabemos que cuando creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros, nuestro espíritu es vivificado y vuelve a tener una conexión con Dios, con papá. Y entonces todo lo que hacemos ya se empieza a dejar guiar por el Espíritu Santo. Entonces a veces no escuchas una voz audible que te diga las cosas, pero sí hay impresiones o cosas que vienen a tu corazón que tú sabes que son de Dios y que tienen un propósito específico, y entonces de ahí tú das la palabra, ¿ok? Eso tiene que ver con impresiones o intuición espiritual, pero como tú estás en comunión con Dios, lees tu Biblia, vas a la iglesia, cantas alabanzas y todo esto, como tú haces todas estas cosas, entonces tu sentido espiritual es desarrollado. Por ejemplo, Jesús, él es el mayor ejemplo de todo esto, y por eso él podía hacer, percibir y discernir muchas cosas por el Espíritu Santo que estaba en él y que él mismo lo avivaba, en una relación personal con él. Entonces, este es el primero de los elementos, impresiones, ¿verdad? Y también el segundo, el que sigue, es sueños y visiones. Existen diversos acontecimientos en el Antiguo Testamento donde Dios habló a la gente por medio de visiones y sueños. Por ejemplo, Faraón. Te hablo del Faraón en el tiempo de José. En Génesis 41, vamos rápidamente. Génesis 41 del 25 al 36. Está un poco largo, pero es importante que lo leamos para que lo entendamos. A partir del 25 dice: entonces respondió José a Faraón. Aquí ya José le está interpretando el sueño a Faraón. Faraón tiene un sueño, Dios le está hablando a través de ese sueño. José lo interpreta y le dice: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. O sea, Dios le está diciendo: las 7 vacas hermosas son 7 años. 7 años son, y las espigas hermosas 7 años, y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas subían tras ellas, son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo que ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces aquí Dios está dándole un sueño a Faraón, y José lo interpreta y da una palabra de sabiduría, porque le dice: entonces vienen 7 años de abundancia, pero también tienen 7 años de pobreza. Haga esto. ¿Para qué? Para que la pobreza, porque la pobreza va a marcar más que los años de riqueza. Entonces, para que el país no se muera de hambre, prepare a alguien especial, porque Dios, si ya lo soñó 2 veces, es que es confirmado. Entonces, Dios a través de José da esta palabra de sabiduría, interpreta el sueño, y el sueño que Dios le habla a Faraón a través de esto, ¿ok? Entonces, esta misma manera aparece en el Nuevo Testamento. Pedro tuvo una visión. Y aquí vamos a Hechos nuevamente, en Hechos 10. Pedro tiene una visión y dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces aquí igual, Pedro tiene una visión, Dios le habla, ve un lienzo, él está en comunión con Dios y tiene esta visión. Pero ahí Dios le empieza a hablar algo, porque después vienen a buscarlo para que vaya a casa de Cornelio a compartir el evangelio. Y ahí le cae el 20 de que lo que estaba viendo en la visión era una palabra de parte de Dios, donde ya el evangelio se iba a extender a los gentiles. Dice, porque le dijo Dios, no llames impuro a lo que yo ya he limpiado, a lo que he purificado. Entonces aquí Pedro empieza a entender la visión, pero a través de la visión Dios le da una palabra, una visión, una palabra que después va a ser una palabra de sabiduría, porque lo va a ir guiando a lo que venía. Entonces él le representa a los animales impuros y le dice, no llames impuro a lo que yo he purificado. Pero después se entiende, era porque el evangelio iba a ser compartido a los gentiles y él iba a ser parte de eso. Cornelio no era judío, Cornelio era de los romanos, entonces él iba a ir a compartir a otros la palabra de Dios. Y bueno, se reafirma la palabra de que también sucederá en nuestros tiempos, porque en Hechos 2, vamos un poquito más para atrás, en Hechos 2, versículo 17, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Porque es una de las formas en las cuales el espíritu nos habla, a través de sueños y visiones. Entonces es parte de esto, y el profeta Joel lo confirma, y hoy en día esa palabra se sigue cumpliendo, de tener sueños y visiones, ¿ok? Entonces es importante para que lo consideremos. Y el siguiente punto es una voz audible o un ángel. Uno de los métodos que el Señor ha usado desde el Antiguo Testamento para impartir palabra de sabiduría es con voz audible. Ejemplos de esto lo tenemos en la forma en que Dios llamó a Moisés y al joven Samuel, porque Dios les habló, ¿verdad? Rápidamente lo podemos ver en Éxodo 3:4, como Dios llama a Moisés. Dice, Éxodo 3:4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y lo vemos también en 1 de Samuel 3, del 3 al 4. Si lo tienes ahí, 1 de Samuel 3, del 3 al 4. Que dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Dios audiblemente le habló tanto a Moisés como a Samuel, y que en el Antiguo Testamento era más común que Dios directamente hablara con el hombre, ¿ok? Entonces eso era importante. También lo vemos en la vida de Lot. Dice, y en la vida de Lot podemos ver cómo fue que por las indicaciones de los enviados de Dios fueron librados de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces en Génesis 19, porque aquí vemos que Dios nos habla a través de una voz audible o de un ángel. Y aquí vamos a verlo, Génesis 19, en el versículo 1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Vamos, de ahí nos brincamos a los versículos 12 y 13, que dice, y dijeron los varones a Lot, o sea los ángeles, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces aquí le están dando indicaciones a Lot, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tienes hijos, yernos, hijas, lo que tengas, júntalos y salgan de aquí, porque va a haber una destrucción, una palabra directa de sabiduría y una indicación. Váyanse de aquí. Si no quieren morir, huyan lo más lejos, no miren atrás, porque va a venir una destrucción sobre este lugar, sobre Sodoma y Gomorra, ¿ok? Entonces aquí los ángeles hablándole directamente a Lot. Y bueno, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo habla audiblemente a Felipe y le da instrucciones para encontrarse con el etíope. Y vamos a Hechos 8:26. Aquí hemos estado hablando mucho de Hechos, porque aquí nos habla
cómo el Espíritu Santo les hablaba, ¿verdad? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. Aquí le está guiando hacia dónde tiene que ir, porque ahí Felipe se iba a encontrar con el etíope, el cual venía leyendo una parte de la escritura que no entiende, pero él se acerca al carro y le explica, y de ahí le da el plan de salvación, lo bautiza, y entonces el etíope pues es tocado, ¿verdad? Y es convertido por lo que Felipe le dijo, y Felipe fue guiado por un ángel hacia donde estaba el etíope, ¿ok? Entonces, otro punto, y este es más común, ¿verdad? Viviendo o aplicando las escrituras. Comúnmente el estudio de las escrituras es una manifestación de la palabra de sabiduría, aunque es la fuente principal de añadir conocimientos y sabiduría divina. No obstante, habrá tiempos cuando el pueblo de Dios busca en la voluntad divina, en la oración y en el estudio de la palabra, una respuesta a un asunto específico, y de repente el Señor ilumina a alguien y envía el mensaje por medio de un versículo de la Biblia. Esto no debe de confundirse con la práctica ingenua de algunos que abren la Biblia y esperan encontrar en el primer versículo la respuesta a su problema particular. Las escrituras mismas son el origen de una buena guía para el creyente, porque en ellas son revelados los grandes principios de la voluntad divina. Sin embargo, a veces necesitamos una aplicación o vivir específicamente en el Espíritu Santo para poder aplicar correctamente la palabra a nuestra situación particular. Un gran ejemplo de esto lo vemos en Jesús, al responder sabiamente con la palabra ante la tentación del diablo. Que esto es muy conocido. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice que fue llevado por el Espíritu y luego fue tentado por el enemigo, ¿verdad? Y que en una de las tentaciones, te la voy a leer nada más, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús respondiendo con la palabra, porque Jesús conocía la palabra, pero no porque era Dios, sino porque él, siendo hombre, se preparó también, estaba en el templo, él leía y buscaba las enseñanzas para conocer de Dios como hombre también. Y entonces él se preparó, y cuando el enemigo lo tentó, con la palabra sabiamente Jesús le respondió, para que no caer en tentación y para rebatir las estrategias del diablo. Entonces, por eso es buscando la presencia de Dios, leyendo la palabra. Dios nos habla también, Dios nos puede dar una palabra de sabiduría. Por ejemplo, yo al que veo mucho que Dios lo usa así, es a nuestro amigo y hermano Fer, que luego estamos platicando, hablando de un tema, y saca un versículo, y él dice, mira, Dios me dio esta palabra, y a través de esa palabra Dios nos habla bien padre, y nos da una palabra de eso. Entonces Dios puede dar palabra de sabiduría a través de eso, y que también la comunión con Dios es algo importante, es algo característico de poder ser sensible a lo que Dios te diga cuando te dé una palabra, un versículo, algo, para dar una palabra de sabiduría. Entonces eso es importante, ¿verdad? Entonces en la palabra encontramos la mejor respuesta para los problemas, pero tenemos que leerla, tenemos que buscar de Dios, tenemos que conocerla, y Dios muchas veces nos recuerda versículos o partes de la palabra que pueden alentar nuestro corazón para salir adelante en el problema. Y bueno, seguimos también con otro aspecto, que es por medio de la profecía. La palabra de sabiduría puede venir mediante una palabra profética, especialmente en conexión con eventos futuros. Esto puede incluir el desarrollo del plan de Dios para el futuro de naciones, lugares, ciudades o individuos. La palabra de sabiduría expresada en tal ocasión no será únicamente para la predicción de eventos, sino vendrá también para dar a la gente mandamientos o instrucciones respecto a ellos. Este mensaje solamente se cumple a través de un periodo de tiempo, es decir, cuando se desarrollan los eventos mencionados. Por ejemplo, y aquí vemos en Segunda de Reyes 8:17, 8 del 7 al 15, Eliseo dando una palabra profética.
Dice, Hazael reina en Siria. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Hazael en su lugar. Wow, aquí el profeta Eliseo dando una palabra a través de la profecía. Dio una profecía, pero también a través de esa profecía dio una palabra de sabiduría, ¿sabes? Y entonces él le dijo, Dios me está mostrando que vas a... Y ahí hasta también opera la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, porque Eliseo le está diciendo a Hazael que él va a seguir reinando, él es el que va a continuar el reinado en Siria, pero va a destruir a Israel y va a matar a los jóvenes y todo esto. Entonces, pues Hazael no lo cree, ¿verdad? Pero esa es una revelación de parte de Dios y el profeta se entristece. Entonces aquí vemos cómo por medio de la profecía Dios habló una palabra tanto de sabiduría, pero también de conocimiento. Y es muy común que Dios a través de la profecía hable una palabra de sabiduría. Ya sea para una persona o un grupo de personas, da una palabra sabia. Una instrucción, una indicación o algo para hacer. Entonces, y también la palabra de sabiduría la vemos para unidad entre los líderes espirituales. La Biblia habla en varios pasajes acerca de la bendición que hay en la pluralidad de liderazgo. La dirección de Dios se hace presente mediante la palabra de sabiduría cuando es tiempo de tomar un nuevo rumbo o estrategia para ponerla en práctica, o en tiempo de prueba o de muchas dificultades, etc. La palabra de Dios es clara al mencionar que existe una gran bendición en la multitud de consejeros, pues ahí hay sabiduría. Y entonces aquí vemos en Proverbios estos versículos que nos hablan claramente de la importancia de la sabiduría en la multitud de consejeros. Miren, vamos a Proverbios 11:14, que dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y luego de ahí nos pasamos al 15:22, adelantito, que dice, los pensamientos son frustrados, donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Ok? Y nos pasamos adelante a Proverbios 24:6, que dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Aquí es lo importante. Entonces la palabra de sabiduría también sirve para unir a la iglesia y dar dirección a los líderes espirituales. No solo es el pastor siempre cuenta con un equipo y con personas que más adelante vamos a poder estudiar estas figuras que habla la Biblia, de obispos, de ancianos, de diáconos, que forman parte también de la iglesia para dar sabiduría, y Dios da sabiduría a ellos para tomar decisiones y darle un buen rumbo a la iglesia de acuerdo a la palabra de sabiduría que Dios da. ¿Okay? Entonces es importante que lo tomemos en cuenta para que entendamos la importancia de la palabra de sabiduría en la iglesia. Y vemos como Proverbios nos habla de que en la multitud de consejos hay victoria, hay sabiduría, hay fuerza. ¿Okay? ¿Cómo saber que se tiene la palabra de sabiduría? La Biblia enseña si la revelación que tenemos es una palabra de sabiduría dada a nosotros para algo específico o si solamente es imaginación propia. Santiago 3:17, y ahorita lo vamos a leer, dice,
nos da un buen parámetro para distinguir este don y que radica en las siguientes características. La sabiduría que es de lo alto es primeramente 1. Pura, sin motivos ocultos. Toda la palabra de Dios tiene que ser clara y transparente y nada de escondido y nada de que, o sea, Dios no te va a dar una palabra para que tú interpretes o intuyas cosas que no son, ¿sí me explico? Sino la palabra va a ser clara hacia una dirección. Entonces es pura, sin motivos ocultos. Debe ser pacífica, que produzca paz en sus oyentes. Si hay una palabra que recibes que no produce paz en tu corazón, seguramente no es de Dios. Puede ser de la emoción de otra persona o de tus propias emociones, pero basado en algo que ya se sabe o no sé. O sea, es algo que realmente no viene de Dios. Cuida eso. También la palabra tiene que ser amable. O sea, que muestre amor. No solamente que juzgue o que condene, sino que muestre el amor de Cristo, el amor de Dios ahí. También tiene que ser llena de misericordia. O sea, que perdona y que restaura. Una palabra de sabiduría no es condenatoria, ni es para juzgar, ni frustrar, sino al contrario, tiene que dar, traer perdón y restauración. También tiene que dar buenos frutos, o sea, que dé buenos resultados. Que esa palabra traiga buenas consecuencias y que no sea una palabra que derrote o que frustre, ¿ok? Sin incertidumbre, o sea, no vacila y hará lo que es mejor para todos. No es algo que sea de broma, ni que, oye, ahora sí, ahora no, o si haces esto te vas a ir. No, la palabra de Dios es directa sin vacilar. Sin dudas, sin lugar a dudas. Es de Dios y así va y así es. Así Dios lo dice. No hay nada de que, híjole, ¿será? ¿No será? ¿O lo habrá dicho por esto? ¿Lo habrá dicho por lo otro? No, la palabra de Dios ahí es clara. Y sin hipocresía. Esto quiere decir que es entusiasta, franca y sincera, ¿ok? No esconde nada, es directa, es franca, a veces duele, a veces no está padre, pero es directa, ¿ok? Todo lo anterior se resume en la siguiente frase, que esta palabra está de acuerdo con la palabra de Dios. Todo lo que Dios hable a través de una persona tiene que ir respaldado por la palabra de Dios, no solo por emociones y sentimientos, que a veces es muy común. No, tiene que ir a fuerza reforzada por la palabra de Dios. En comparación con la palabra de ciencia, que se considera como el diagnóstico de Dios, que a veces funciona como rayos X, la palabra de sabiduría es la prescripción divina para traer el remedio a la necesidad. En la primera, o sea, en la palabra de conocimiento o ciencia, recibimos la información que debemos tener, mientras que en la segunda, en la palabra de sabiduría, nos da entendimiento y dirección. Es más precisa la dirección ahí, el entendimiento, la guía. En la palabra de ciencia o conocimiento, Dios aporta datos, aporta cosas importantes para que después con sabiduría se puedan llevar a cabo, ¿ok? Como hace rato vimos con el profeta Eliseo, que le está diciendo a este rey Hazael, que va a ser rey de Siria, todo lo que va a hacer, ¿ok? Que le da tristeza en su corazón por lo que va a hacer. Entonces le está diciendo y el otro dice, no, yo soy como un perro, ¿yo qué? No, pues ¿cuál? Pero sí fue. Entonces, y bueno, nuestra conclusión dice, actualmente se puede apreciar la palabra de sabiduría en estos aspectos. Número 1, o sea, podemos ver esto, por ejemplo, en un sermón predicado por el pastor bajo la guía y la unción del Espíritu Santo. 2, palabras de ánimo de un creyente que habla a su amigo cuando más lo necesita. Y 3, la solución a un problema profundo y que solo se dio en consejería. Estas son las formas hoy en día más comunes para recibir la palabra de sabiduría. El apóstol Pablo reconoció que la sabiduría tiene una conexión con el conocimiento íntimo y profundo de Dios, por lo que siempre su oración para los santos era que el Padre los llenara de sabiduría, porque sabía lo que esto era y lo que esto representaba en la vida de un hijo de Dios, ¿ok? Entonces, para reflexionar, la pregunta que yo te hago es, ¿cuál de estos aspectos te identificas en relación a la palabra de sabiduría? ¿Cuáles has visto o cuáles son parte de? Y el versículo para recordar, que es Santiago 3:17, ahora sí te lo leo completo, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, aquí vemos estos elementos de cómo se manifiesta la palabra de sabiduría
y cuáles son los resultados que debe de producir, para que tú puedas saber que es de parte de Dios y no tener dudas y caminar sobre la palabra que Dios te da y hacer las cosas correctas. Por eso la comunión con el Espíritu Santo tiene que ser algo esencial para que tú puedas recibir esa palabra, saber que es de Dios y llevarla a la práctica, ¿ok? Entonces espero que te haya sido muy clara esta lección y que haya sido de bendición a tu vida. Vamos a darle gracias a Dios por eso. ¿Me acompañas? Dios, gracias por esta lección, por esta palabra que escuchamos hoy, porque vemos cómo se manifiesta la palabra de sabiduría. Llévanos a estar en comunión contigo para ser parte de esto, y si tú nos das este don, saberlo usar efectivamente, claramente y que eficazmente, Dios, y que tú puedas guiarnos siempre a dar una palabra sabia, una palabra correcta, conforme y de acuerdo a tu corazón, oh Dios. Gracias por tu amada iglesia, nuestros amigos que nos ven. Bendice sus vidas, bendice su tiempo, su semana. Sé tú con ellos, guárdales y fortaléceles, y gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados. Pues les mando un fuerte abrazo. No dejen de vernos, de compartirlo, de darle like, de ser parte de esto. Que Dios siga siendo de bendición, y vamos a continuar hablando de los dones. Me parece que vamos a hablar del siguiente don, pero ustedes estén atentos y espero que sea de gran bendición. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos hasta la próxima.